muchas veces los amigos nos dejan, los que se quedan solo por conveniencia, por cualquier razón, pero gracias a Dios que Dios nunca nos deja. Es más, dice la Biblia que si una madre dejara a su hijo, aún más que eso es el amor de Dios para nosotros. Imagínense el amor el amor más grande del que yo puedo pensar aquí en esta tierra, es el amor de una madre hacia su hijo, y el amor de Dios hacia nosotros es aún más que eso, mucho, mucho más que eso, no lo podemos medir, y gracias a Dios por ello. Él no nos ama solo porque le damos algo, porque la verdad no le podemos ofrecer nada a Dios de que Él beneficie. Él nos ama porque Él es amor. Amén. Gracias a Dios por ello. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Aquí van a estar la mayoría de los versículos, yo creo todos, en la pantalla. No sé, ojalá si alcancen a leer. 1 Tesalonicenses 1, vamos a leer de versículos del 1 al 10. Y nos vamos a enfocar en un versículo, en el versículo 3, pero vamos a leer todo el capítulo. Pablo le está escribiendo a una iglesia, hermanos de una iglesia en Tesalónica. Les llama la iglesia de los tesalonicenses, por eso se llama así el libro. Vamos a empezar a leer versículos 1 al 10. Yo voy a leer el primero. Ayúdenme por favor con el segundo. Aquí no le puse los números, pero donde me quede, ahí es donde empiezan ustedes, ¿ok? Ok, voy a seguir yo el primero, ustedes el segundo, y así sucesivamente hasta el 10, el cual vamos a leer juntos. ¿Listos? Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, que de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Juntos: y al esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor, te damos. Gracias porque nos amas. Gracias por cada bendición que nos das. Gracias porque obras en nuestras vidas, no solo en el día de nuestra salvación, sino cada día después de nuestra salvación. Te damos gracias por la iglesia, por los pastores, Señor, que están aquí para animarnos e instruirnos. Gracias porque podemos tener tu palabra accesible y la podemos leer y entender y aplicar a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a recibir el mensaje de la importancia, Señor, de seguir el ejemplo de esta iglesia, de ser siervos tuyos y, Señor, poder ser usados por ti para hacer una diferencia por la eternidad. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La iglesia a los tesalonicenses es una de las cartas. Es muy bonita esta carta porque no hay muchas cosas malas que se dicen acerca de esta iglesia. Pablo parece que su corazón se juntó con los miembros de esta iglesia y les anima y les exhorta y les comienda también, les recuerda cómo han sido de bendición para él y cómo esa iglesia ha sido de bendición a otras iglesias. Y hay mucho que podemos aprender de esta iglesia en Tesalónica que nos ayuda a tener eso en mente y como meta en nuestras vidas para ser una iglesia como esta iglesia.
Entonces aquí en 1 Tesalonicenses 1 les está exhortando. Él ya había pasado tiempo con ellos y después Pablo se va y les escribe esta carta animándoles, diciéndoles, versículo 2 dice, dando siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. No sé si han ido a algún lugar ustedes en el que su corazón se une con esa persona, con la familia. Yo me acuerdo haber ido a varios lugares, pero uno de esos es cuando vine aquí, me acuerdo en 2016 que vine a visitar. Y me acuerdo que a mi esposa y a mí nos recibieron con los brazos abiertos y nos aceptaron. Y me acuerdo haber pensado, ya estoy emocionado de regresar a la iglesia allá en Xochimilco para estar con los hermanos y convivir con ellos. Y luego nos da esto de la pandemia, ya no puedo convivir con ustedes. Pero pues sí, tenemos ese deseo de estar aquí con ustedes. Lo mismo pasó cuando tuve la oportunidad de ir a un viaje misionero a África, a Uganda, ¿verdad? Y conocimos ahí las iglesias. Y nos encariñamos con los niños, con los hermanos, y tiene uno el deseo de regresar. Así se sentía Pablo, que tenía el deseo de estar con ellos de nuevo, no sé, compartir un chiste o lo que sea, ¿verdad? Estar ahí conviviendo. Dice, cada vez que pienso en ustedes, dice, damos gracias a Dios. Eso es bueno, que les dejó, hay una frase en inglés que dice, les dejó una buena, ¿cómo se dice?, sabor en la boca, ¿verdad? Como cuando conocen a alguien y se van, nos dejó un buen sabor en la boca, como no terminamos peleados, sino con buena relación. Y así se quedó Pablo con esas memorias bonitas de la iglesia. Gracias a Dios, dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Después les anima diciendo todas las cosas que han hecho bien. Dice, han sido imitadores de nosotros, del Señor, recibieron la palabra. Hay muchas iglesias que se les predica y parece que estamos hablando a la pared, ¿verdad? Dice, ustedes no solo la escucharon, sino la recibieron. Dice, aún en medio de gran tribulación. Estas iglesias estaban huyendo, muchos temían por sus vidas, no era popular, no era permitido el hablar de Cristo. Y aún en tribulación, aún en persecución, ellos recibían la palabra, la aplicaban. Y noten lo que dice, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo la recibieron, sino la divulgaron, la predicaron para que otros alrededor la escucharan. No solo en Macedonia y Acaya, dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Su testimonio era un testimonio de que todos lo conocían, todos sabían quién era la iglesia de Tesalónica. Qué gran testimonio que así fueran nuestras vidas y el testimonio de nuestra iglesia, que todos alrededor conozcan dónde está y el buen testimonio de la iglesia bautista Palabra de Dios. Noten lo que dice el versículo 9, este versículo lo usamos mucho nosotros al viajar en diputación, a visitar a las iglesias. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Cada uno de nosotros nos hemos arrepentido, hemos entrado a la familia de Dios y hemos servido ahora al Dios vivo y verdadero. Muchos sí han cambiado de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero. A esto pasaba aquí en la iglesia de Tesalónica. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 3. El versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar aquí con el primer punto. Vamos a dividirlo en tres, ¿verdad? Dice que les comienda, les exhorta, les anima por su obra de fe. Por su obra de fe. Es lo que vamos a ver primero. Su obra de fe. Si una persona no conoce a Jesucristo como su Salvador, no va a tener ese deseo de obrar para Dios, de servirle a Dios. Si usted ha venido a la iglesia, si usted conoce tal vez lo que la iglesia, lo que debe de ser aquí en la iglesia, conoce la cultura, no sé si se puede decir así, de la iglesia, pero no tiene usted un deseo de servir a Dios, de hacer algo para Dios, tal vez usted no es salvo. Porque una persona que es salva va a querer hacer algo para Dios, servirle de alguna manera. No solo eso, sino dice, debe de ser una obra de fe, no solo obra, sino obra de fe.
Un cristiano que debe de estar convencido de que lo que hacemos para Dios va a valer para la eternidad. Va a afectar la eternidad. Y ay, ¿se apagó? No sé qué pasó. ¿Se fue la luz? No. Ahí está. Debemos estar convencidos que la respuesta para un mundo pecaminoso no es un mejor gobierno, no es tener más dinero y repartirlo a todos, no es que se vaya el coronavirus, aunque todo eso estaría bien. Pero la respuesta para un mundo pecaminoso es Jesús. Porque podemos pasar leyes, podemos tener todos el dinero que queramos, pero si el corazón todavía tiene pecado, sabe que en el momento que morimos vamos a pasar la eternidad en el infierno. Porque todos es donde merecemos estar. Pero si Dios cambia el corazón, entonces Dios cambia el corazón y empieza de dentro hacia afuera y empieza a cambiar mis pensamientos, mis acciones y cambia la sociedad. Jesús es la respuesta a un mundo pecaminoso. Es más, Pablo lo dijo aquí en Romanos 1:16. Dice, no lo tengo ahí arriba, pero se lo voy a leer aquí rapidito. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, o sea, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice. Amén. Él estaba convencido de que la respuesta para un mundo pecaminoso era Jesús, por eso dio su vida por ello. Convencidos de que no hay poder más, no hay más grande poder que el Evangelio. La iglesia no es solo un club donde venimos a sentirnos mejor, a calmar la conciencia, sino venimos a ejercitar nuestra fe, a crecer en nuestra fe. La fe genuina también, si tenemos fe sincera, verdadera, va a demostrarse. Dice Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te demostraré mi fe por mis obras. Okay. Todo el capítulo 2, Santiago 2, ha confundido a mucha gente, pero es muy claro que dice, la fe se va a demostrar, no solo, yo puedo decir que tengo fe todo el día, pero si no lo demuestro, no le va a ayudar a nadie. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, ¿verdad? La respuesta es no. Por sus frutos los conoceréis, dice este versículo. Por su obra de fe, es lo que recordaban, su obra de fe. Ahora, la Biblia dice que no somos salvos por buenas obras, eso es claro en la palabra de Dios, que ninguna buena obra que yo pueda hacer me puede borrar las malas obras, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos pecado desde que nacemos todos en pecado. Es más, dice la Biblia que lo podamos ofrecer a Dios de buenas obras son como trapos de inmundicia, en Isaías 64:6. Entonces, trapos sucios, no le podemos ofrecer nada a Dios que Él no tenga o que Él necesite. Él no nos necesita a nosotros ni nada que le podamos ofrecer. Somos pecadores. Y por eso vino Jesús al mundo a pagar por nuestros pecados. Si yo pudiera ir al cielo o llegar al cielo sin lo que Jesús hizo en la cruz, entonces ¿para qué vino? ¿Verdad? Perdió su tiempo y no solo su tiempo, sino sufrió en vano. 1 Corintios 15 nos dice eso, pero fue necesario porque las obras no pueden salvar a nadie. Dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dios nos salvó por su misericordia, no es por algo que nosotros le hayamos dado o ofrecido a Él. ¿Okay? Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Okay? No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Para buenas obras. No para completar nuestra salvación, sino porque ya somos salvos en obediencia, en agradecimiento a Dios. Dice Efesios 2:10. Los versículos después de los versículos que acabamos de leer, de no por obras para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para que buenas obras. Somos creados para buenas obras. Pero aquí es donde se confunden muchos. Piensan que debemos hacer buenas obras para ayudarle a Jesús, para ayudarle como si Jesús necesitara mi ayuda para salvarme, ¿no? Dice,
somos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios decidió desde principios del tiempo, antes del tiempo, ¿verdad?, que la persona que fuera salva también participara en buenas obras. ¿Okay? Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras no son para salvación, sí, pero sí para santificación. ¿Okay? No nos ayudan a ser más salvos, sino ya que somos salvos, nos ayudan a agradecerle a Dios en una manera por lo que ha hecho en nuestras vidas. Regresando a 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Después dice, del trabajo de vuestro amor. Trabajo de amor. Podemos tener usted y yo muchos motivos para servir. Muchos. Pueden ser motivos buenos o motivos malos. Pero no hay mejor motivo que nuestro amor para con Dios. Dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Quiere decir esa palabra constreñir, sostener o mantener o motivar. El amor de Cristo nos mantiene, nos sostiene, nos motiva a servirle a Él. El canto dice, yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí, no era nada y me buscaste, tú me has dado vida a mí. Y luego si se puede decir coro, dice, vidas hechas pedazos, te mandaron al Calvario tan cruel, tu amor será mi anhelo, tú me has dado vida a mí. ¿Por qué le servimos? Porque le amamos, porque recordamos la vida que Él nos ha dado, recordamos de dónde nos sacó. Así es. Y dónde nos ha puesto. Amén. Yo te sirvo porque te amo. Ahora, hay muchas razones por las que podemos servir, hay muchas buenas razones. Hay muchos misioneros que sirven a Dios, pero es muy fácil servir a Dios por una buena razón, no por la mejor razón. ¿De qué estoy hablando? Yo puedo decidir venir a Xochimilco o a México, regresar a México para ver a gente salva, y eso es una buena razón por venir aquí a predicar el Evangelio. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si esa es la única razón, ¿qué pasa cuando no me reciben? Cuando me apedrean, ¿verdad? Como a Pablo. ¿Qué pasa cuando me desanimo? Si esa es la única razón, me voy a desanimar y me voy a regresar. Ahora, eso debe ser una razón, es una buena razón por servir a Dios. Pero la mejor razón es porque le amamos a Él. ¿Y sabe qué? Él nunca nos va nunca nos vamos a desanimar, nunca nos va a ser infiel. Su amor es constante y Él es constante. Y si servimos a Dios, ¿por quién es Él? Porque por lo que ha Él hecho en nuestra vida, no importa que nos hagan a nosotros. No importa si nos rechazan, si nos avientan la puerta en la cara, si nos gritan, ¿verdad? Si, no sé, nos hacen lo que sea, nosotros debemos servir porque amamos a Dios. Note Lucas 7:36 al 50. Está un poco chiquito, ojalá lo alcancen a leer. Note lo que dice. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La idea es que todos conocían su pecado, todos conocían que era pecadora, era un pecado abierto, público, ¿verdad? Dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, no dijo en voz alta, sino él pensó, dice, Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Okay? Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, ni siquiera habla con este señor.
con el fariseo, sino habla con Simón, como diciendo, este otro, el fariseo, va a escuchar esta conversación y quiero que él aprenda una lección. Le habla Jesús a Simón, a Pedro, y le dice, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Okay? El énfasis es del amor. ¿Quién iba a amar a quien le perdonó? ¿Quién le va a amar más? ¿El que debía 50 denarios o el que debía 500 denarios? ¿Okay? Entonces respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿Quién va a tener más agradecimiento? No, la pregunta no es quién merece el infierno y quién no. La pregunta es quién va a demostrar más, quién va a tener más tendencia de demostrar su amor a Dios al servirle. Una persona que en su mente se le ha perdonado poco o una persona que se le ha perdonado mucho. La verdad, bueno, aquí dice que Simón dijo, y Jesús le dijo también, sí, la persona a quien se le ha perdonado más. Esta señora, ella sabía lo que había hecho, ella conocía su pasado, sabía que todos lo conocían, y ella se arrepintió, vino a los pies de Jesús, le adoró, le sirvió, y hizo cosas que un fariseo no hubiera hecho. Una persona que se sentía justa por sí misma no se hubiera sentado a los pies de Jesús, lavado sus pies, con sus lágrimas, con un trapo. ¿Por qué? Porque ellos hubieran pensado, bueno, tal vez sí hizo algo por mí, pero yo no me voy a humillar de esa manera. Cuando reconocemos, muchas veces no servimos a Dios porque no recordamos de dónde nos sacó. No recordamos dónde estuviéramos si Él no nos hubiera salvado. Dice en el versículo 3, 1 Tesalonicenses 1:3, del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor. Sin duda la iglesia en Tesalónica había demostrado su amor hacia Dios sirviendo. Había demostrado su amor en muchas maneras, pero dice que Pablo se acordó del trabajo de su amor. Del trabajo de su amor. Y van juntas. Trabajo de su amor. Obras. Van a obrar, van a trabajar, van a demostrarse. ¿Y qué más dice el versículo? Regresando a 1 Tesalonicenses 1:3, dice, obra de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Constancia en esperanza. ¿De qué está hablando? Bueno, una persona que es constante en esperanza vive confiado, vive seguro. No quiere decir que no tiene preocupaciones, que no tiene problemas, pero cuando vienen los problemas, las preocupaciones, es constante. Dice, no lo tengo aquí en mis notas, se me están ocurriendo versículos, pero Salmo 4, versículo 8 me gusta mucho. Habla de una persona que confía en Jesús, que confía en Dios. Dice Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. No dice porque no tengo problemas, porque todo va bien, dice porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré, Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una persona que es constante en esperanza va a vivir confiado, va a vivir confiada. No sé si usted ha viajado cuando hace mucho viento. Yo sí he viajado muchas veces así, y jala el viento el carro para un lado, para el otro, y es muy fácil, y es especialmente da miedo cuando vienen carros o camiones grandes del otro lado, ¿verdad? Y está uno así de distancia del otro carro, y con un jaloncito se va al otro carril, y hay que tener mucho cuidado. Pero una persona constante, dice, va a seguir. Sí, a lo mejor va a haber vientos en la vida, va a haber cosas que nos distraen a veces, pero va a seguir constante. Dice constancia en esperanza. Pero constante, ¿por qué? Constante, dice, en esperanza.
¿De qué está hablando ahí? Noten lo que dice a Hebreos 11 del 10 al 16. Voy a ir aquí en mi Biblia, Hebreos 11. Si recuerdan, Hebreos capítulo 11 es un libro o es un capítulo de fe, ¿verdad? Nos dice, por fe esta persona hizo esto, por fe esta persona hizo esto. Habla de Abraham, Abel, Enoc, Noé, habla de Sara, habla de muchas personas que murieron y sirvieron a Dios por fe. Y dice el versículo 10, porque estaba hablando aquí de Abraham, que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud. En otras palabras, Abraham y Sara ya estaban grandes de edad y aún así salieron gente, salieron pueblos de ellos como las estrellas del cielo y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 13, conforme a la fe murieron, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿De qué está hablando ahí? Murieron sin haber recibido lo prometido. Bueno, ellos no vieron el cielo, ellos no vieron las promesas de Dios, ni como usted y yo no hemos visto el cielo. Tenemos promesa del cielo, tenemos esperanza. Ellos tampoco vieron a Jesús que vino a la tierra. Ellos tenían profecías, tenían cosas así, pero ellos no vieron a Jesús aquí en la tierra. Vivieron solo por fe. Ahora, ellos vivían por fe hacia el futuro, sabiendo que iba a venir a Jesús, el Mesías, el que les iba a redimir. Nosotros vivimos por fe mirando hacia atrás, reconociendo que sí vino, que estuvo aquí en la tierra y murió por nosotros. Note lo que dice versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y luego dice 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Entonces está diciendo, ellos no estaban pensando de aquella patria de donde salieron, sino la promesa que Dios les había dado. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabe qué? Las mismas promesas que se les dieron a ellos se nos han dado a nosotros. Primero de un Redentor, de un Mesías, y de la esperanza de la vida eterna en el cielo. Ahora, la palabra esperanza es diferente como la usamos hoy a como está en la Biblia. Cuando nosotros decimos esperar, es como ojalá o ojalá pase, como bueno, espero que llegues a tiempo. Bueno, ojalá llegues a tiempo, ¿verdad? Pero la Biblia cuando habla de la palabra esperanza es algo que es cierto, algo en lo que podemos contar, que sabemos que va a pasar. Tenemos una esperanza de la vida eterna, algo que estamos anticipando por fe. Constancia dice en esperanza. Ellos, la razón por la que están en el capítulo 11 de Hebreos, por fe, es porque ellos, al no haber recibido la promesa, actuaron en fe y en esperanza. ¿Sabe usted y yo? Tal vez pasamos por problemas, dificultades, momentos difíciles en la vida, pero Dios aún requiere constancia, sabiendo que tenemos una esperanza. Eso es lo que nos ayuda. Porque el peor día aquí en la tierra, no se compara a una persona que tiene la peor experiencia aquí en la tierra, el peor momento, un cristiano, todavía puede anticipar el cielo. Pero lo mejor que puede ofrecer este mundo, si no conocemos a Cristo como nuestro Salvador, la vamos a pasar en el infierno. Estas personas la van a pasar en el infierno. Entonces, no importa que podamos pasar aquí en la tierra, siempre tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Hay constancia en su vida? ¿O vacilamos? Depende de la situación, depende de qué está pasando, depende si hay dinero, si hay salud. Dice aquí que debemos estar constantes. No hay que reaccionar. A muchos cristianos que reaccionan a la vida. Si las cosas van bien, ellos están contentos. Si las cosas van mal, se ponen tristes, se meten en el cuarto por días, ¿verdad? Si gana el América, si pierden las Chivas, ¿ok?
Dios dice que debemos estar constantes. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza que no se compara nada más, que podemos estar seguros de que la vamos a disfrutar por la eternidad. Santiago 1, del 1 al 8 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que estaban en la dispersión, de nuevo, estaban huyendo por su vida, salud, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No dice que todo va a salir bien, que no vamos a tener problemas, pero dice: acuérdense que vamos a recibir beneficio de la prueba. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo soy el primero que levanta la mano, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios nos está diciendo: ¿necesitas sabiduría? Pídeme, yo te la doy. Pero cuando me pidas algo, pídelo con fe, sin titubear, sin vacilar. Dice: no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hay que tener cuidado de no vivir nuestras vidas de un lugar a otro, de un momento tenemos fe y en el otro ya no, un momento estamos seguros, en el otro no, un momento queremos servir y en el otro no. Dice Pablo que esta iglesia era constante en esperanza. La esperanza nos ayuda a soportar cosas, ¿no? Me acuerdo cuando vivíamos en Estados Unidos, yo acababa de terminar mi maestría y estaba trabajando para ahorrar dinero para la boda. Y me acuerdo que pues yo nomás quería un trabajo que ganara más o menos bien para poder ahorrar, y empecé a trabajar en aire acondicionado. Yo no instalaba las máquinas, pero instalaba los ductos, y aprendí sabiendo nada. Entonces yo era el que, no, pues tráeme esto y bárrele aquí y súbele allá y tráete lo que sea, y todo era yo el que me mandaba, ¿no? Pero aprendí mucho. Ya después empecé a aprender más cosas, pero el trabajo era difícil. A veces entrábamos a las 3:30 de la mañana, a veces a las 4:30, a veces 5:30, y muchas veces era en el sol, arriba en los techos de los edificios. A veces pues como nosotros instalábamos el aire acondicionado, los ductos y eso, los edificios donde trabajábamos no tenían aire acondicionado, no tenían aire, era todo muy caliente y peligroso. A veces, la mayoría del tiempo también andamos en escaleras, no sé cómo los dicen aquí, lifts, los que los levantan y están, no sé, bien alto, y ¿cómo les llaman? Elevadores. Okay. Ajá. En esos andábamos, y esos se mueven, ¿verdad? Cuando uno está arriba se mueven de lado a lado, y yo, hermanos, le tengo miedo a las alturas. Entonces ya cuando pasa de 8 pies, a veces andábamos de escaleras de 10, de 12 pies, y no solo parados, sino a veces tratando de atornillar algo o cortar algo, y esforzándonos. Y era muchas veces muy, muy alto también. Y me daba miedo, pero ¿sabe qué me ayudaba a mí? Estaba pensando: va a valer la pena. Ya viene el cheque. Estoy ahorrando para la boda, ya tengo tanto dinero, tanta cantidad, y ya nomás me falta esto. Y ya nomás llega ese día y voy a dejar este trabajo, ¿verdad? Nomás es para esa meta, para ayudarme a poder pagar para la boda. No sé si ustedes sabían, hermanos, pero en Estados Unidos el papá de la novia paga por la boda. El papá de la novia. Y se les hacía extraño de que yo me estaba haciendo responsable por pagar la boda. Les dije: no voy a permitir que mi suegro pague. Ahora, gracias a Dios, nos ayudaron mis papás y mis suegros, y nos ayudaron bastante, pero la mayoría lo pagué yo. Y todos
todos dicen en Estados Unidos, voy a encontrar un hispano que se case con mi hija para que él pague por la boda. Imagínense, hermanos, los que tienen, porque conozco varios hermanos con hijas que tienen 6, 7 hijas en su familia, entonces ni modo, papá, ni modo, ¿verdad? Pero que se casen con un mexicano, yo les decía, encuentren un mexicano para que él pague por la boda. Y pues sí, y yo me sentía responsable pero ¿qué me ayudó? Ese día, en enero 23 del 2016, sabía yo que me iba a casar. Y eso me ayudó con el miedo, me ayudaba a levantarme a las 3 de la mañana para poder ir a trabajar en el frío, a veces en el calor, a veces con hambre, a veces con mucha sed, en peligros. Me ayudaba sabiendo que iba a valer la pena por ese día de la boda. ¿Sabe qué, hermano? Va a venir un día que tenemos usted y yo, no sabemos la fecha, pero hay una boda que viene. Usted y yo somos, la Biblia nos describe como la esposa de Cristo. Ahora Dios sabe cuál es ese día. Y nos dice que nos estemos preparando ahorita que tengamos nuestra vida pura y santa. Dice 2 de Pedro 3:9, note lo que dice 2 de Pedro 3:9, no está aquí en sus notas tampoco, perdón, es que a veces se me ocurren versículos y los escribo o nomás vamos a esos pasajes. Dice, el Señor no retarda su tardanza, 2 de Pedro 3:9, según algunos la tienen por tardanza, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Ahora esto está hablando de no solo el rapto, sino la segunda venida de Cristo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, dice, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dice, sí, va a venir un día de juicio, van a pasar todas esas cosas, pero para nosotros, dice, viene lo bueno. Para nosotros viene la boda de Cristo, primero el gran tribunal y después nuestra reunión con Cristo en el cielo. Y hay que estar preparados. Viene un día en el que no importa que esté pasando, por lo que esté pasando usted, ¿sabe qué? Va a valer la pena. Va a valer la pena. Gracias a Dios que tenemos esa esperanza viva de ese día en el que estaremos con Dios. ¿Qué dice aquí Pedro? ¿Qué les encomienda o qué los está animando? Pablo, perdón, 1 Tesalonicenses 1:3 de nuevo. Acordándonos siempre de sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia. ¿Por qué? Porque hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ojalá eso nos ayude a nosotros a ser constantes, a reconocer, sí, tal vez pasamos por momentos difíciles, años difíciles, pero ¿sabe qué? Va a valer la pena, porque un día va a venir ese día, que no sabemos qué día es, pero va a venir esa ocasión en el que estaremos con Dios. ¿Sabe qué? Ni se va a acordar de lo que está pasando en esta tierra, ni se va a acordar del coronavirus, no se va a acordar de nada. ¿Por qué? Porque no va a importar. Vamos a estar con Dios para siempre. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de recordar lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y la gran oportunidad que tenemos de servirte. Señor, hay muchas distracciones, hay muchos problemas que tenemos todos, Señor, los que estamos lidiando, incomodidades, falta muchas veces de trabajo, de dinero, no sé, de salir a la calle, Señor, a lo mejor enfadados de alguna manera, pero Señor, ayúdanos a recordar lo que has hecho por nosotros, a tener esa obra de fe, Señor, a hacer obra de amor también, y ser constantes en la esperanza, sin titubear, sin ir de un lado a otro, sin tener fe un momento y en el otro ya no. ¿Por qué, Señor? Porque sabemos que todo va a valer la pena en el momento que te veamos cara a cara. No vamos a pensar en ninguna otra cosa, sino en estar contigo, en disfrutar tu presencia,
convivio contigo, Señor. Ayúdanos a tener eso en mente para poder ayudar a soportar cualquier cosa por la que podamos pasar hoy. Te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, y si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que este sea el día de su salvación. Habrá alguien con los ojos cerrados y rostros inclinados que diga: hermano Esteban, yo no conozco a Jesucristo como Salvador, la verdad yo no tengo esa esperanza de la vida eterna, no sé qué va a pasar con mi alma cuando muera. Pero yo sé que la Biblia habla de eso, y yo quisiera saber, quisiera tener la certeza de que cuando muera voy al cielo, no porque sea buena persona, no porque la iglesia me puede dar esa seguridad, sino porque Dios me da esa seguridad, y yo quiero saber cómo, por medio de la Biblia, cómo puedo tener la seguridad de que cuando muera voy a pasar la eternidad en el cielo. Alguien así que diga: yo quisiera que alguien me dijera, me compartiera por medio de la Biblia. Yo quisiera saber eso. ¿Alguien así? ¿Alguien así? Okay, yo creo todos tenemos esa seguridad. Si el Señor está hablando a su corazón, le quiero animar que hable con Él, que haga las cosas bien con Él. Si cualquiera de estas áreas de las que vimos que el Señor está hablando a su corazón, le quiero animar que sea obediente a Él. Vamos a tomar un solo momento de silencio para orar, hacer las cosas bien con Dios, y después terminamos el servicio. Damos gracias, Señor, de nuevo por tu palabra. Gracias por este recordatorio.